Buenas noches.
Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Tenía planificado dar una prórroga de 5 minutos, pero de la nada salió un tema técnico acá, la computadora, la disculpa del caso. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Hola, Profesor, buenas Marín. noches. Escuché su saludo, Marín. Buenas noches, Carlos, pero ya no pude responderle. No tenía conectividad de Qué tal, audio. profesor? ¿Qué Buenas tal? noches. Profesor, Buenas noches. buenas Por eso, noches. buenas noches, Rosemary. Bueno, vamos, esperemos que me den pues un obsequio de 5 minutos hasta las 10:35. ¿Ya? Ya Gracias. nos vemos. Listo. Listo, profesor. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola. Bien, vamos a iniciar. He estado luchando con este tema. A ver, he visto sus prácticas. Qué bueno, hay muchas muy buenas notas. Muy bien, Marín, ¿ah? Con su calificación. A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, antes de iniciar rápidamente, me gustaría platicarles sobre dos cositas. La primera es sobre los talleres de reforzamiento. Cada semana yo les estoy compartiendo este anuncio, ¿verdad? Ya voy desde la semana 1 hasta hoy 5 anuncios, donde les dejo el Excel y los enlaces para que puedan acceder a estos talleres, ¿no? Básicamente son de repaso y de refuerzo. ¿De qué? De los temas vistos en clase, ¿de acuerdo? Ahora, también se está implementando un registro de asistencia de talleres. Recalco que los talleres son voluntarios. O sea, la asistencia a talleres son voluntarios. Pero para quienes asistan, también hay un registro para que puedan anotar su participación y que pueda ser tenida en cuenta en la nota de participación en clase y o puede ser también en alguna nota de práctica, ¿verdad? Porque si, digamos, hay una asistencia regular de un estudiante a los talleres de reforzamiento, eso implica la buena actitud también que tiene el estudiante o predisposición de aprender, ¿no? Acerca más del contenido de las asignaturas o de la asignatura. Esto se está implementando en ciencias, desconozco si de repente en otras áreas también, pero muy probablemente también se puede implementar. ¿Sí? Entonces les aviso, les estoy dejando aquí un formulario en el anuncio que va a ser el mismo para todos las semanas con talleres. O sea, si este formulario lo puedo utilizar en la semana 6 si asistí a un taller, en la semana 7 si asistí a un taller, yo voy a recibir un reporte y estaré teniendo en cuenta pues las participaciones de ustedes. ¿De acuerdo? Recalco que la asistencia a talleres son voluntarias, no son obligatorias, no forma parte de una evaluación dentro del sílabo, pero sí es un mérito, ¿no? Adicional como parte de su participación o actitud en clase. ¿Alguna consulta? Muy bien. Profesor, ¿cómo vamos a indicar nuestra asistencia? Mediante el Ah, ya. formulario que dijo. No lo escuché Sí, bien. sí, acá hay un registro. En anuncios yo les he dejado un registro de talleres, ¿no? Ustedes le dan clic a este formulario, dice Forms Office, va a abrirse un formulario, a ver, colocan acá, ¿no? Su código, bueno, el código de, supongamos Marín, ¿no? C, ¿no? U, ¿verdad? Sección, en este caso le corresponde a nosotros, ¿no? A ver, por acá está 20385 si no me equivoco. Acá está. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? veinte tres ochenta y Sí, abajo cinco también, ¿no? Ajá. Apellidos y nombres, fecha en la que asistió al taller, ¿no? Por eso les recomiendo que lo hagan después, inmediatamente después. No asisten al taller o mientras van asistiendo al taller, pueden ir avanzando con el llenado de este formulario, ¿no? Le toman una evidencia, o sea, una captura, una foto, ¿no? Y lo cargan. Lo envían y ya Y está. listo. Listo. Nada más. Es sencillo, no, no hay más cosas que hacer. Eso es el registro. He visto que varios han participado, nos han mandado un consolidado,
pero sí nos gustaría que participen más, o sea, que aprovechen este recurso que la universidad ofrece gratuitamente, no es como si fuera una segunda clase, ¿no? Otro docente lo da, pero eh, digamos que la metodología es la misma, ¿no? Porque todos estamos bajo la misma política educativa, ¿no? Muy bien, sin más preámbulos, iniciamos con la clase del día de hoy. A ver, vamos a descargar el material. Hubo un material, pero luego lo estuve actualizando un poco, ¿no? No ha cambiado mucho, sino que he agregado algunas cosas que me parecían interesantes, que ustedes conozcan, ¿ya? Y bien, el tema del día de hoy es equilibrio químico. En física hay un equilibrio, ¿verdad? Digamos un apartado que implica equilibrio. Por ejemplo, cuando ustedes llevan estática, ¿no? La suma de fuerzas que van Primera hacia un condición de sentido, equilibrio. exacto, ahí es igual a la suma de fuerzas que van en el sentido opuesto, ¿no? Cuando ustedes tienen, no te preocupes, Nelly, ¿no? Tienen por ahí un bloque, ¿no? ¿Qué fuerzas hay en este diagrama de cuerpo libre? ¿Verdad? Hay dos fuerzas, ¿no? Miren que yo me acuerdo desde la secundaria. No es mi especialidad la física, ¿no? Pero yo me acuerdo que había dos fuerzas. ¿Cuál es la primera fuerza? La fuerza del peso, La normal. ¿verdad? ¿Y cuál por ahí escuché? ¿Y la otra fuerza? Normal. La fuerza normal, correcto. Entonces, W es igual a N. Este es el diagrama de caída libre, perdón, de cuerpo libre, más simple que uno puede tener. De ahí vendrán pues de poleas, ¿no? Muy bien, Emanuel. Poleas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es el más simple de todos, ¿no? Por ahí habrá alguna fuerza de fricción en algunos casos, ¿no? ¿No? Cuando la superficie es rígida, etcétera, etcétera. Exacto, perpendicular a la superficie. Muy bien. En química hay un equilibrio, sí, pero ya no se trata de fuerzas de peso, de normalidad. No, no, no. Se trata de un equilibrio de especies químicas, de concentraciones. ¿Ya? Bueno, a ver, digamos que cambiamos un poco de tema siempre para poder no hacerlo tan rígido a ver, la clase, para poder escuchar diferentes opiniones también. A ver, imaginen que el día de hoy reciben una noticia y esa noticia implica que vivirán en una isla y para poder sobrevivir solo pueden llevar un objeto de su habitación. Ojo, de su habitación. ¿Qué llevarían y por qué lo llevarían? Obviamente esta pregunta es muy general porque no nos dicen que, por ejemplo, qué tiempo vamos a estar en la isla, ¿no? Si hay peligros potenciales, etcétera, ¿no? Pero asumámoslo como tal, ¿no? De una manera estándar. Una isla, ¿no? Con flora y fauna diversa, ¿verdad? Y que estamos solos en aquella isla. Entonces escucho, ¿verdad? ¿Qué llevarían de su habitación para poder sobrevivir? Sobrevivir. Un cuchillo de Tarzán para sobrevivir. A ver, no escuché bien. Municiones. Municiones de arma o municiones de comida. Su celular, dice Manuel. De ambas, muy bien, Paola, de ambas, por si acaso. Las demás. ¿Y cómo cargaría el celular, Emanuel? Supongamos que se quede una semana. Con todo, fuego. Ya, fuego. Herramientas. Ya.
Si tienen herramientas en casa. Ya, muy bien. En la habitación. Agua, navaja multiusos. Ya, eso sí. Muy bien. Navaja multiusos. Yo me inclinaría por lo que dice de repente Paola, ¿no? Pero no sé si tenga municiones en mi habitación, municiones de tipo arma, ¿no? Limita cuando dice en la habitación, ¿no? Porque hay más Limita, cosas claro. fuera de la habitación. Exacto, limita bastante. Una colcha para el frío. Una colcha para el frío, ya está bien. Sí, totocito todavía. Yo pensaba, muy bien, Cristina. Medio peligroso lo que nos dice Paola, ¿no? Tener municiones en la habitación. Es una broma, Paola. Ya, entonces, bueno, creo que la mayoría coincide por llevar alimentos, ¿no? Capaz, herramientas por ahí que tengamos en la habitación. Sí, ¿no? Personas que tienen sus herramientas, su cajita de herramientas, ¿no? En su habitación. Profesor, preguntaban por el chat, ¿y usted qué llevaría? Ah, a ver, ¿yo qué llevaría? Llevaría alimentos y creo que un abrigo, ¿no? Dependiendo, pues, si supongamos que sea por Es las una noches sola muy... cosa. Ah, una sola cosa. Ah, bueno, aunque no te dice, ¿no? Un objeto, ¿no? Un objeto. Entonces llevaría alimentos. Pero sería el alimento de un depredador, pues, profe. Ah, ya. Llevaría alimentos no perecibles, porque no me garantiza que me convierta en un cazador, ¿no? O que pueda haber algún fruto comestible. No lo sé, la verdad, ¿no? Una isla a veces es tan exótica que uno puede consumir algo y puede llevarte a otro destino, ¿no? ¿Usted cree que el alimento se busca en la isla? No lo sé, no confiaría en un alimento, salvo que sea una isla que tenga alimentos conocidos, bueno, puede ser. Pescaditos. Pescado, ¿se cree? Lleva Por ahí. anzuelo, bro. Pero no creo que tenga anzuelos en mi habitación. No tengo anzuelo, no tengo mi caña de pescar en la habitación. Yo Hay sí, profe. hay Ah, ¿ya ustedes sí lo coleccionistas tienen? así. Yo no lo tengo. Lo tengo afuera, su coco. Ujú. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ya cada uno pues vería, como les digo, es muy, muy genérica la pregunta, ¿no? Porque uno obviamente si te van a mandar a una isla solo, yo creo que preguntaría qué condiciones tiene esa isla, ¿no? Al menos yo para saber a qué me voy a enfrentar. De repente hay un puma en esa isla, ¿no? ¿Verdad? No sé, hay un animal depredador muy, muy feroz, ¿no? No, no vi el Náufrago, pero sí he escuchado. No soy mucho de ver películas, pero sí a veces de escuchar los estrenos, ¿no? Digamos que a veces los trailers, ¿verdad? Pero no soy un cinéfilo, sí, ¿no? No lo soy. Más bien, por lo contrario, me gusta mucho ver deporte, eso sí puedo concentrarme horas. Por ejemplo, antes eh, en la televisión nacional, ¿no? Hablando un poco de la cercanía de las eliminatorias, pasaban las eliminatorias desde el mediodía hasta las 10 de la noche. O sea, habían partidos uno tras otro. Ahora, por derecho de transmisión, ¿no? Más comerciales, los partidos se cruzan, ¿se dan cuenta? Al mismo tiempo que hay un partido, está otro. Y eso a mí no me gusta, me molesta. Pero bueno, es el poder económico, ¿no? Porque yo tenía la costumbre de verlos toditos en fila, los 5 partidos, y ahora ya no se puede. ¿Sí? Muy bien, eso sí me gusta. ¿Qué vimos en la sesión anterior? Cambiando ya de un poco de tema, ya nos hemos relajado unos minutos, ¿no? Conversando, pero vamos entrando ya a la seriedad. ¿Sí? A ver, constante de velocidad, velocidad de una reacción y reacciones de velocidad de primer orden. Esto lo hemos visto hace 2 semanas, ¿no? O sea, en la semana, no, ¿en qué semana fue? En la semana 2, Semana ¿verdad? 2 Semana En cinética, la 2. ¿no? semana La 2, semana hace 3 2. semanas, correcto. Porque hemos venido en la semana 3 haciendo laboratorio y repaso. En la semana 4
práctica y Práctica. repaso. Y ahora en la semana 5. Ya lo hemos visto hace 3 semanas, ¿no? Queda un poco lejos. Pero no, no es un tema que en el semestre se muestre complicado, porque solamente hemos estado estudiando las reacciones de primer orden, que para mí está bien, ¿no? Porque cada carrera profesional tiene su orientación, ¿verdad? Y considero que las reacciones de primer orden es lo básico y elemental y lo más común que puede ocurrir, ¿no? Y que ustedes deben conocer. ¿Hay reacciones más complejas? Sí. ¿Dónde puedo encontrar esas reacciones? Les puedo recomendar el libro de elementos de ingeniería en las reacciones químicas. Si es que por ahí encuentran que el título es diferente, no me culpen, no me acuerdo así exactamente, ¿no? Siempre me confundo porque más lo conozco por el título en inglés, pero es así en la traducción español, más o menos. Pero el autor es Fogler. Este señor es un animal, en el buen sentido de la palabra, porque desarrolla mucho el campo de la ingeniería de reacciones químicas. Hay otro que también les puedo recomendar, es Lewenspiel, me parece. Lewenspiel, algo así. O Levenspiel, ¿ya? También de reacciones químicas. Son libros especializados de pre y posgrado para ingeniería de reacciones químicas, donde van a encontrar muchas reacciones de otros órdenes, ¿ya? Y que si ustedes tienen interés, porque la ingeniería de reacciones químicas es muy interesante y tiene muchas aplicaciones, sobre todo experimentales, pueden utilizar estos libros para futuros proyectos de investigación, si desean hacerlo. A ver, mira el siguiente video, pero o sea, lo curioso es que no tenemos aquí el vídeo. A ver, la, la experiencia, en función a un vídeo que tenía por ahí, pero que no tenemos el enlace, trata de explicar qué factores influyen en la velocidad de una reacción. Y yo pregunto, ¿no? ¿La velocidad de una reacción será mayor o menor si es que una pastilla o un sólido se encuentra en estado compacto, rígido, o en un estado pulverizado? ¿En qué estado será mayor? El estado pulverizado. Pulverizado, ¿no? ¿Cuál es el argumento ahí? El argumento es muy sencillo, que su superficie de contacto es mayor. No le sé. En pulverizado. Muy bien, Carlos. Ahí está. O granulado también se le puede decir. Entonces, ese es uno de los factores que influyen en las velocidades de las reacciones químicas, ¿no? Por ahí hay otros, como por ejemplo la temperatura, la concentración, el uso de catalizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy dejamos un poco de lado la velocidad de reacciones y nos adentramos en el equilibrio químico, que es entendido como un estado en el que se completa la concentración final en, en ambos sentidos de una reacción química. ¿Por qué? Esto significa que el equilibrio existe en una reacción química si y solamente si ocurre una reacción. ¿En qué? Según lo que yo estoy dibujando. En ambos sentidos. En Reacción de ambos equilibrio. sentidos, En dos correcto, direcciones, ¿no? en dos direcciones. Cuando la reacción ocurre en dos direcciones, hay un equilibrio. Cuando la reacción es directa, no lo hay, porque se consumen todos los reactivos. El equilibrio se refiere a la concentración final
tanto de reactivos como de productos, luego de transcurrido un tiempo. Y para ello, esa reacción tiene que ir en el sentido de la formación de producto B o en el sentido de la descomposición de B y la formación nuevamente del reactivo A. ¿Eso ocurre en la industria cervecera? Sí, y básicamente ocurre también en la industria de bebidas no alcohólicas o gaseosas, porque ustedes saben que la cerveza, cuando se capsula, como pueden observar acá, le agregan un gas. ¿Qué gas es? Y que provoca ese sonidito que a veces a muchos los tentan, ¿no? Dióxido de carbono. ¿No? El CO2, correcto. Muchos a veces pueden escuchar ese sonido y, no sé, produce un efecto fantástico a veces, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Yo hablo en general, ¿no? Muchas personas. No hablo solamente enfocado al sexo masculino o al género masculino. Entonces es el CO2 el que inyecta en cada botella. Y cuando se inyecta el CO2, este inicia un proceso de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una pequeña reacción entre el agua y el CO2. La cerveza tiene agua, claro, y forma un equilibrio. ¿Qué se obtiene? H2CO3, o también llamado ácido carbónico. Se forma ácido carbónico y el ácido carbónico se vuelve a descomponer en CO2 y agua. Y así está en un estado de equilibrio, ¿no? Su concentración final luego de transcurrido un tiempo y de tener una temperatura y presión determinada. ¿Lo mismo ocurre en las gaseosas? Sí, lo mismo ocurre. ¿Cuándo se rompe el equilibrio? ¿Quién lo deduce y me lo explica? ¿Cuándo se rompe el equilibrio? Cuando pierde gas. Cuando ya no hay nada que convertir en producto. ¿Será? ¿Ustedes creen? Porque cuando está cerrada, miren lo que estoy diciendo, está en equilibrio. ¿Cuándo se romperá el equilibrio? Cuando se abre la Cuando botella. liberas el gas, ¿no? Cuando se Le abre la tapas, botella. lo Ajá, sirves y exacto. Cuando hay una perturbación, y esa perturbación significa destapar la botella y cambiar la presión de más a menos. O sea, de lo que está comprimido a la presión atmosférica. O de lo que está disuelto por presión a la presión atmosférica. Entonces, digamos que esa es una forma intuitiva de explicar el concepto de equilibrio, que no es fácil entenderlo porque es un concepto abstracto, ya que no lo podemos observar, pero sí lo podemos experimentar mediante la determinación de concentración, ya que si uno detuviera o digamos pudiera medir la concentración o midiera la concentración de estas especies dentro de la botella, podríamos verificar que sí existe un equilibrio. Es decir, que no solamente está el gas carbónico o el CO2, sino que también existe ácido carbónico en equilibrio con ellos. Muy bien. Logro de aprendizaje. Al finalizar la sesión, el estudiante determina el valor de la constante de equilibrio, considerando las condiciones de la reacción y sus posibles cambios. Por eso yo les decía, el equilibrio se rompe, el equilibrio químico, cuando hay una perturbación externa. En este caso hemos hablado de una nada más, que fue destapar la cerveza.
Otra podría ser incremento de la temperatura, descenso de la temperatura, ¿no? Agitación, ¿verdad? ¿Hay una constante de equilibrio? Sí, que precisamente nos indica si las concentraciones llegaron a ese famoso equilibrio. ¿Esa constante depende de la temperatura? Sí. ¿Depende de la presión? También. Un momento, chicos. Muy bien. Temario. Equilibrio químico, ley de acción de masas, constante de equilibrio, Kc y Kp, cálculo de equilibrio, principio de Le Chatelier. ¿Quién será este señor, no? ¿De qué nacionalidad creen que es este señor? Francés. Es, Francés, ¿no? Le Chatelier. Muy bien. Factores externos que afectan el estado de equilibrio o yo preferiría llamarlos perturbaciones. ¿Sí? Observa la imagen y comenta. Equilibrio químico, reacción reversible, ¿no? Observamos que existe eso, ¿no? En esta imagen. Hay un sentido hacia la derecha y también hay un sentido hacia la izquierda. Tanto hay reactivos como producto intermedio y producto final. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un equilibrio químico? Es una condición donde que cumplen las reacciones químicas que se produce en ambos sentidos, es decir, en las reacciones reversibles. ¿Existe equilibrio en reacciones irreversibles? No, porque no habrá nunca reactivos, salvo no confundir, no confundir cuando utilizamos reactivo en exceso. Eso no es equilibrio, ¿ya? Puede haber una reacción en un sentido y uno de los reactivos en exceso y te sobra. Eso no es equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, hidrógeno con yodo forma yoduro de hidrógeno o ácido yodídrico. En este caso, yoduro de hidrógeno porque está en estado gaseoso. ¿Ambos sentidos? Sí, ambos sentidos. Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen permanecen constantes a una cierta temperatura, la reacción química ha llegado al equilibrio. Una pequeña perturbación cambia de nuevo. Es como un trapecista, ¿no? Lo mueves un poquito y adiós, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta parte? Equilibrio químico y reacciones reversibles. Ya mucho estoy leyendo. Yo, profesor. A ver, Luis. Muy bien, Gerardo. Equilibrio químico y reacciones reversibles. En una reacción reversible, los reactivos se convierten en productos, pero también los productos se convierten en reactivos. Esta interconversión continúa hasta llegar al equilibrio químico. Correcto, gracias, Gerardo. Fíjense, esta definición es más, digamos, específica, ¿no? Porque te dice, ok, mezclas A y B y automáticamente A y B forma C, pero este C, una parte se vuelve a descomponer en A y B, y así está, y vuelve a formarse y se vuelve a descomponer en A y B, hasta que al final se equilibra la concentración. Ya no hay esa interconversión. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que
Cuando hablemos de concentraciones, estas van a estar en molaridad. Si el ejercicio le dijera normalidad, cambien la molaridad. La unidad de concentración molar es mol por litro. Ya deberían conocerlo. Generalmente el equilibrio ocurre en estado gaseoso. ¿Por qué no en estado sólido? Porque es, digamos, un estado en el que es más complicado estar convirtiéndose y revirtiéndose por su forma ordenada. Lo mismo que en el líquido. El estado más simple y más fácil de interconvertirse en una especie y otra es el gaseoso, por su forma desordenada, ¿no? Que posee. La reacción química reversible tiene doble flecha, ¿no? Doble sentido, doble orientación, doble dirección, si lo quisieran llamar de otra manera. La ley de acción de masas, a ver, es una ley muy sencilla que se refiere a que las 12 reacciones evolucionan de modo tal que sus velocidades se igualan estableciendo el equilibrio. Volvemos aquí a la definición de velocidad de reacción química. En un equilibrio químico, la velocidad de formación de la derecha, o sea, la velocidad de formación de productos, será igual a la velocidad de formación de los reactantes, o velocidad de formación hacia la izquierda. Esto que observan acá es la fórmula general de una reacción química expresando su velocidad. A y B. Exponentes que son los coeficientes estequiométricos de la reacción química balanceada. Para poder calcular un equilibrio químico, debemos tener la ecuación química balanceada, tanto de la derecha como a la izquierda. Lo iguala, ¿no? Eso es lo que le dice la ley de acción de las masas. Y obtenemos esto de acá, la famosa constante de equilibrio. La constante de equilibrio Kc solo depende de los estados que son gaseosos. Si ustedes observan que una sustancia de la reacción tiene estado sólido o líquido, no lo considere. Solo depende de los estados o de las sustancias en estado gaseoso. Supongamos que aquí A, B, C y D tengan un estado gaseoso. A es gas, B es gas, C es gas, D es gas. La constante de equilibrio, en función de su concentración, por eso se llama Kc o K sub C, es igual a la concentración molar de la especie C elevado a su coeficiente estequiométrico C por la concentración molar del compuesto D elevado a su coeficiente D entre la concentración molar de A elevado a su coeficiente A por la concentración molar de B elevado a su coeficiente B. Todos ellos sí son gases. Si la temperatura cambiara, también va a cambiar la constante de equilibrio. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Pregunto, a ver. Vamos a ver si me han captado esta parte. Supongamos que A es sólido. Sólido. ¿Cómo debería ser la fórmula de la constante de equilibrio? Profesor, se considerarían las concentraciones de C, D y B, de A ya Correcto. no. Correcto. Este de acá no significa que le ponga un cero, porque si le pongo cero anulo todo. No, Y no se no voy a considera. después, no se considera nada más, correcto. Si pongo cero es indeterminado. Así que no lo considero. Si tuviera B que es líquido, no lo Tampoco, considero. tampoco. Correcto. Porque Correcto. deben ser Solamente solo depende. gases. Correcto, solo gases. Nada más, solo gases. Porque los gases son más interconvertibles y son afectos a la temperatura y la presión. Un sólido y un líquido no están, digamos, afecto a la temperatura y la presión. No, no es tan, digamos, propenso a ese cambio.
Bueno, la constante de equilibrio, como les comentaba, ¿no? Puede existir en un equilibrio homogéneo donde todos están en una sola fase, en este caso gases, ¿no? Gas. Por ejemplo, ¿no? Nitrógeno más hidrógeno, formación de amoníaco. Constante de equilibrio, como todos son gases, será la concentración del amoníaco elevado a su coeficiente, que es 2 al cuadrado, entre la concentración del nitrógeno elevado a su coeficiente, que no está aquí, pero es 1, por la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente, pero es 3. Excelente. Kc, o constante de equilibrio en función de las concentraciones, solo es para el estado gaseoso. Las concentraciones de sólidos y líquidos puros no son incluidos en la expresión para la constante de equilibrio. Por eso, tengan cuidado. Vean bien este paréntesis cuando apliquen su constante de equilibrio en el examen. Y aquí estamos en el examen parcial, ¿ya? Así que lo revisan bien. Si ven sólido y líquido, no lo tengan en cuenta, como por ejemplo este de acá, que se llama equilibrio heterogéneo. El carbonato de calcio es un sólido. ¿Cómo le conocen? ¿Cómo lo conocen al carbonato de calcio en la industria? Es una piedra, una roca. ¿El mármol? No, ¿Ah? no. Casi por ahí va con cal, Sí. ¿no? Algunos, es una roca, pero algunos lo conocen como piedra, ¿no? Piedra, cal, ¿Lisa? caliza. Caliza. Pedralumbre sí, ¿no? Bueno, es un nombre vulgar, es un nombre común, no vulgar de que es malo, sino, a ver, hay una nomenclatura en química que se llama nomenclatura vulgar o común. Por eso que por ahí me pueden agarrar con pedralumbre, no sé si puede ser eso, Manuel. Hay zonas en las que una sustancia cambia de nombre, ¿ya? Pero en general se llama piedra caliza. Y esta piedra caliza se coloca en un horno, ¿no? Expuesto al fuego, y se descompone en lo que ustedes me han dicho hace un momento, en un sólido, ¿no? Blanco, ¿no? Que lo venden en saquitos, luego en forma granulada, ¿no? Y se utiliza a veces para la limpieza, es un sanitizante, ¿no? ¿Me lo han dicho hace un ratito? Cal. Tal. Cal. Muy bien. Cal. Y Apagada. descompone, ¿con qué? Correcto. Y descompone también CO2. Pero este CO2 hacia arriba, ¿no? Como un gas. Entonces, la constante de equilibrio no depende ni del óxido de calcio o famoso cal, nombre común o vulgar, ni del carbonato de calcio, porque ambos son sólidos, sino que solo depende del dióxido de carbono, que es gaseoso. ¿Ya? Y es lógico, ¿no? Yo no he visto nunca, porque sí conozco, que el óxido de calcio se vuelva a convertir en caliza. ¿Ya? Bueno, cálculo de la constante de equilibrio. A ver. Un momento, chicos, a ver. Tenemos el equilibrio de una reacción química. Todos son gases, ya lo están viendo ahí, ¿no? Dióxido de azufre, oxígeno y trióxido de azufre o anhidrido sulfúrico, ¿no? A ver. Bueno, nos dan las concentraciones iniciales. Mira. Tenemos 5 experimentos. Experimento 1, 2, 3, 4 y 5. En cada experimento hemos medido las concentraciones iniciales. Dióxido de azufre, oxígeno. Miren, puede haber un experimento en el que coloquemos en un recipiente los tres, ¿ah? O sea, el dióxido de azufre, el oxígeno y el trióxido de azufre, como en el 5. Pero la ley de acción de masas va a actuar y va a llegar a un estado de equilibrio, donde están las concentraciones finales. Eso ya después de un tiempo de reacción. ¿Cómo se determina ese tiempo? Bueno, van midiendo, ¿no? Cada 10 minutos miden. Si la concentración permanece constante, llegamos al equilibrio. La pregunta es, me piden hallar la constante de equilibrio con mi formulita de Kc, ¿verdad? ¿Cómo sería acá la expresión Kc?
Ya con la ecuación balanceada, ojo, Sería el concentración del SO3, 2. ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Dividido entre ¿cuánto? Entre la concentración Concentras de dióxido de azufre del dióxido de azufre elevado al cuadrado. cuadrado por la concentración del oxígeno elevado a la primera potencia, o sea, a la 1. Muy bien, A la 1. a la 1. A ver, querida, a veces me gusta hacer trampa, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, la pregunta es, ¿cuál de esas concentraciones voy a utilizar para para determinar mi constante de equilibrio? ¿La inicial o la final? En cada experimento. Al final, La final, claro. O sea, si en un problema te dan concentraciones iniciales, te va a servir, pero para hallar la final, no le hagan caso, ¿ya? Y la pregunta es, ¿en cada experimento la constante debe seguir igual? ¿O en el experimento 1 habrá una constante, en el 2 habrá otra? ¿Qué dicen ustedes? La misma constante. Debería ser la misma constante, pero tienen que ustedes decirme completo. Hay que analizarlo un poco más allá. Está bien, la constante va a ser la misma, porque obviamente, digamos que eso es su definición, ¿no? Constante. Pero ustedes tienen que decirme, ¿será constante ese número? Sí, y solamente sí. ¿Las condiciones de qué se mantienen constantes en los experimentos? Las constantes de iniciales y finales. Ya, a ver, ¿Cuáles? vuelvo a repetir, ¿no? Se La mantiene. constante de equilibrio en cada experimento, la constante de equilibrio en cada experimento será la misma. Sí, solamente sí. Las condiciones de espacio y espacio se mantienen igual. Recuerden que son gases. ¿A condiciones normales? Por ahí va, porque tiene relación. Constante. Las condiciones de temperatura y La velocidad, ¿no? La velocidad. temperatura y presión, ambos. Ujú. Porque si en Presión. el experimento 1 hay una temperatura y en el experimento 2 hay otra temperatura, eso no va a permanecer constante. Porque recuerden que la constante de equilibrio depende o es función de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y acá lo calculan, ¿no? Es la misma fórmula que yo expliqué aquí arribita, ¿no? Cerca del logo de OTP, pero ya aquí está más bonita, ¿no? Y lo hacen para cada experimento, ¿no? Por ejemplo, para el primero, 0.17 al cuadrado, dividido entre 0.030 al cuadrado, por 0.115, ¿no? Y la respuesta es 279. Obviamente hay una ligera variación, ¿no? Porque siempre hay una variación, pues, en concentración, hay un sesgo, ¿no? Inclusive en las condiciones de temperatura y presión, por ahí que cambió, supongamos que sean condiciones ambientales, ¿no? 25, 24, 26. Hay un sesgo ahí. A ver, pueden verificar con uno nada más, con el 3. ¿Está correcto la respuesta de la constante en el experimento 3? 280 sale.